Me gustaría preguntarles si han notado un incremento en la demanda de Test Automation Skills durante los últimos años. Aquí no menciono una cantidad de años en específico, entonces digamos que puede ser en los últimos 3 años. ¿Okay? Ahí tienen que ver el poll y vamos a dar unos segundos para que tengan tiempo de contestar. ¿Ok? Ok, vamos a compartirles los resultados. Vean qué interesante, ¿verdad? Creo que la mayoría de los que estamos aquí es muy claro que es completamente necesario hoy en día. Un 97%, 34 personas de las que están ahorita en este webinar cree que es completamente necesario. Y yo estoy muy de acuerdo con ustedes. Incluso, bueno, si avanzamos, muchas gracias por responder la encuesta. Avanzando en la presentación, para respaldar este sentimiento que ustedes tienen y eso que ya ustedes están viendo en todos en los hiring trends o en los job postings en LinkedIn y demás, es algo que también se ha venido conversando de parte de varios líderes del área de QA. Por ejemplo, aquí tengo un extracto de ciertos quotes o comentarios que han hecho algunos líderes del sector de QA para la gente de American Software Testing. De hecho, los motivo a que busquen en Google American Software Testing Qualifications Board y específicamente un post que tienen ellos que se llama Predictions for Software Testing and QA for 2020, dice el post. Estos quotes son un extracto de ese artículo. Y en general, si nos enfocamos tal vez en las letras que tengo acá marcadas como negrita, nótese que la mayoría de líderes mencionan que el gap entre developer y QA se está difuminando, que notan que se requieren más skills técnicos, específicamente en el área de automation. Y muy importante notar que no estamos hablando específicamente si es QA, si es performance, si es API automation, sino automation en general, ¿verdad? También se mencionan temas como DevOps, que están muy sonados últimamente, CI/CD, más pushing para automation, dice Brian Miller, e incluso Diego Cubrero menciona que hay ya una gran demanda de roles de tipo SDET. Y no sé si han comenzado ya a notar muchos de estos job postings en LinkedIn, incluso el equipo para el que yo trabajo, hemos estado contratando este tipo de rol. Brevemente, para aclararles, si no están familiarizados con qué es un SDET, básicamente es una persona que tiene skills sólidos, tanto del área de desarrollo como el área de QA. Entonces, voy a ponerles tal vez un ejemplo más tangible. Supongamos que un cliente necesita crear su propio reporter para automation. No quiere utilizar ningún reporter, qué sé yo, Mocha, no quiere usar nada de lo existente. Este cliente quiere que el equipo de QA cree su propio reporter desde cero y que se pueda utilizar en su proyecto. Entonces, un SDET tiene los skills necesarios no solamente para automatizar test cases, sino ir y crear ese reporter desde cero. Por ejemplo, qué sé yo, podría utilizar Flask.js para crear su propio API donde va a recibir los resultados y con Vue.js puede crearse un frontend para ver los results. Entonces, básicamente es eso. Un SDET es una persona que puede colaborar con ambos mundos. No solamente a nivel de desarrollo, sino también en infraestructura. Entonces, puede ir crear un pipeline desde cero, hacer integraciones, en fin. Por otra parte, tenemos los Automation Engineers, que son personas que se dedican a desarrollar, sí, pero específicamente pruebas automatizadas. Entonces, no necesariamente un Automation Engineer, si el cliente le dice, mira, es que quiero que desarrolle un reporter desde cero, probablemente el Automation Engineer va a tener que ir a apoyarse en un developer o si les piden como que creen una infraestructura de CI/CD, va a tener que apoyarse con el equipo de DevOps. Entonces, se puede decir que esa es una de las principales distinciones entre esos dos mundos, ¿verdad?
Y bueno, por supuesto, tenemos también las personas que hacen functional testing. Ahora bien, sí, antes de avanzar al siguiente slide, para aclarar, todas estas predicciones no quieren decir que ahora todo va a ser automatizado y que QA manual vaya a desaparecer. Claro que sigue siendo muy necesario, de hecho es esencial, pero eso tampoco elimina el hecho de que automation actualmente es un skill casi que indispensable para todo QA. ¿Ok? Y ahora bien, ¿cómo se está viendo esto reflejado en los hiring trends? Entonces, tal vez veamos lo primero de una perspectiva más global. Existe un sitio web que se llama IT Jobs Watch. Si nunca lo han visto, los invito a que busquen. Esa página está bastante interesante. Donde uno puede ver como el trend de puestos para una posición en específico. Por ejemplo, acá viendo el trend de Manual Test Analyst, vemos que en el 2005 comenzó bajo, comenzó a tener ahí un crecimiento interesante y en el 2017 comenzó a bajar de una manera bastante importante. Entonces ya esto comienza a confirmarnos lo que vemos en los trends y los artículos que vienen mencionando ese tipo de cosas. Ahora veamos el caso específico de automation. En el caso de automation, desde el año 2005 hasta aproximadamente el 2009 se mantuvo bastante constante, la verdad, un hiring trend bastante regular, pero a partir del 2009 comenzó a tener un crecimiento bastante importante. Incluso, bueno, algo curioso sí que se ve en esta gráfica es que del 2019 al 2020 tuvo un pequeño decremento, pero lo que llevamos del 2020 otra vez se ve que está subiendo. A pesar de lo que estamos afrontando actualmente con la pandemia, se sigue viendo un crecimiento en el área de automation. Incluso en algunos artículos que he estado observando por ahí en LinkedIn, se menciona que más bien la pandemia está incentivando posiciones que requieran automation para agilizar los procesos, ¿verdad? Por el reto que estamos afrontando en este momento. Ahora bien, estos son números globales. ¿Cuál es la realidad entonces de Gap? ¿Será que estos números son ciertos o no? ¿O será que en Gap vemos una situación similar? Para el caso específico de Gap, acá tenemos el vacancy trend del 2018, donde se veía una ventaja bastante importante en el área de QA manual con 62.9% y automation tenía solo un 37.1%. ¿Qué es lo que estamos viendo en el año actual? En el año actual se está viendo una situación bastante diferente. Eh, Actualmente tenemos un 51.5% de contrataciones para QA Automation y un 48.5%. Si bien es cierto, bueno, apenas el año está en curso, vamos un poco más adelante de la mitad, pero sí se nota una diferencia bastante importante comparado a años anteriores. Entonces, esto nos confirma que es una realidad no solamente externa, como en el caso de IT Jobs Watch, sino que también en Gap específicamente estamos viendo lo mismo. Entonces, viendo ya los slides que hemos visto a modo retrospectiva, los números que acabamos de ver respaldan lo que están diciendo los automation leaders de que tenemos que enfocarnos a aprender más automation, más coding skills, ¿verdad? Ahora bien, tenemos la situación, este problema, pero ¿cómo le hacemos frente, verdad? En mi caso, y basado en mi experiencia, hay ciertos pasos que yo recomendaría seguir y que es lo que me ha servido, a menos en mi caso personal. Yo no siempre he sido QA, de hecho, cuando comencé a trabajar era Web Content Developer y comencé como junior, ¿verdad? Pero hubieron ciertas acciones que tomé a lo largo de mi carrera que me han ayudado muchísimo a hacer ese cambio y a llegar donde estoy en este momento. Y me gustaría mucho compartir eso con ustedes y que ojalá les vaya a funcionar también. Entonces, antes de ver los bullets donde indico esos pasos a seguir, yo soy así, la verdad es un big fan de Angie Jones. Los que no la conocen, les recomiendo mucho buscarla. Tiene un blog
Es básicamente la líder de Test Automation University. Ya les voy a hablar un poco más sobre eso. En Twitter también la pueden seguir. Es una de las líderes más prominentes en el sector de testing en este momento. En uno de sus artículos, ella menciona que hay muchísimo que aprender y como una persona que planee continuar en esta industria por un tiempo, ella recomienda comenzar a aprender todo lo que se pueda, incluso aunque el trabajo inmediato que uno tenga en este momento no lo requiera. Y algo muy importante y que por eso lo puse en negrita es que no debemos de tener miedo. Realmente tenemos que creer en nosotros, saber que que ese cambio está ocurriendo y simplemente comenzar a aprender, ¿verdad? Entonces, de verdad, bueno, les recomiendo mucho seguirla. Ahora bien, yo sé que uno de los mayores challenges es que si uno quiere aprender, usualmente uno no sabe por dónde comenzar. Entonces, como les decía, basado en mi experiencia, esto es lo que yo les quiero recomendar. Para mí, lo más importante cuando yo comencé este journey para adentrarme en el área de Cuba fue comenzar a identificar quiénes eran los líderes del sector primero. Comencé a googlear y a los que fui encontrando los comencé a stalkear prácticamente. Comencé a seguirlos en LinkedIn, en Twitter, en todo lado. Y me di cuenta que eso poco a poco me fue abriendo los ojos con respecto a trends, tecnologías que yo mismo me daba cuenta que mencionaba en sus artículos y que yo decía, mira, tengo que comenzar a aprender esto. Entonces creo que para mí ese es el primer paso. Segundo paso es aprender un lenguaje de programación. Tenemos demasiados lenguajes, claramente, pero yo les voy a recomendar unos en específico que vamos a ver más adelante en otro slide. Una vez que ya se tengan ciertos skills de programación, es importante alcanzar cierto nivel de maestría o fluidez en ese lenguaje de programación. Hay una plataforma que en su momento a mí me sirvió muchísimo, que se llama CodeWars. También ya vamos a hablar un poco más de eso en otro slide. Existe una plataforma, en el cuarto bullet les menciono una plataforma que se llama Test Automation University. Si no la conocen, los invito a buscarla en Google y ojalá agregarla como bookmark. Va a ser una de las mejores plataformas que puedan seguir. Una vez que ya se tenga cierto conocimiento, ya completamos Learning Paths, conocemos frameworks de automatización, es muy importante comenzar a concretar todos esos esfuerzos y generar algo tangible que ustedes puedan utilizar, ya sea una oportunidad de trabajo o incluso una oportunidad de promoción que se dé en la empresa de ustedes, para mostrar algo tangible y comenzar a venderse como un entusiasta de automation. Esa palabra para mí es muy importante. La mayoría de personas dice que cómo van a venderse para una posición para la cual nunca han tenido la oportunidad de desempeñarse. Yo personalmente creo que nosotros en este sector en el que estamos tenemos una suerte bastante grande que consiste en que nosotros mismos podemos desarrollar nuestra propia experiencia. Entonces, siguiendo este path que les estoy mencionando, podríamos convertirnos en un entusiasta de automation, comenzar a generar código, a llenar nuestro repositorio y crear una clase de portafolio nosotros mismos que más tarde nos pueda ayudar a vendernos como profesionales y poder eventualmente hacer ese switch, ¿verdad? Y creo que es una suerte muy grande que tenemos. Muchas otras profesiones no tienen la oportunidad de crear su propia experiencia. Entonces, bueno, después de comenzar ya a concretar y resolver challenges, es muy importante mantenerse actualizado con trends, hacerse su propio branding, ¿verdad? Y por último, ojalá, idealmente, comenzar ya a aplicar para una posición de Test Automation. Ahora, no nos vamos a quedar solamente en hablar lo high level, sino que me gustaría ya irles enseñando ejemplos más concretos para cada uno de estos. Entonces, avanzando, el primer tema que les comentaba, seguir a los líderes. Existe una página que se llama TechBacon. Ellos publican un montón de información relacionada a tecnología en general. Y uno de esos artículos que publican de vez en cuando son como top leads de cierto sector de tecnología.
En el caso de Automation existe un post que se llama 33 Test Automation Leaders to Follow, que fue el que yo me encontré, fue el que yo me encontré cuando decidí hacer como este switch al sector de QA. Entonces, de ahí saqué la lista. De hecho, aquí les agrego algunas fotos de las personas que se mencionan por ahí. Y lo que hice fue que, como les comentaba a modo de broma, me convertí en un stalker de todos estos líderes y comencé a seguirlos en todas las redes sociales en las que los pudiera encontrar. Incluso la mayoría de ellos también están publicando webinars constantemente, entonces recomendadísimo atenderlos. Entonces, paso número 1 es ese. Paso número 2 es comenzar a aprender un lenguaje de programación. Como yo les comentaba, existen muchísimos lenguajes de programación, pero siempre va a existir un top, ¿verdad? En este caso, los que yo recomendaría para Automation serían estos 4 de forma principal. No está escrito en piedra, ¿verdad? Puede que alguien va a decir, pero ¿cómo Anthony no va a mencionar Ruby, por ejemplo? Ya esto va a depender claramente de los proyectos y de la necesidad de cada cliente, pero si lo vemos de forma general y genérica, yo recomendaría aprender cualquiera de estos 4. En esta animación que estamos viendo aquí, es de una gente que se llama PyPL Index, que básicamente lo que hace es como hacer una clase de analytics sobre cuántas veces se está buscando un lenguaje de programación en Google, específicamente para trainings. Y en este animated GIF que tengo acá, se ve que comienza a partir del 2010 hasta el 2020. Python y JavaScript estaban abajo. C# comenzó a subir. C++ y PHP comenzaron a bajar. De hecho, PHP ahora es uno de los odiados, lastimosamente, aunque fue muy querido antes. Pero comenzaron a avanzar bastante, al punto que Python se convirtió en el primero. Ahora, Python claramente está influenciado en gran manera por el auge de Machine Learning, inteligencia artificial, datos. Todos esos factores están influenciando mucho en el caso de Python, pero eso tampoco lo descarta como un lenguaje de programación muy importante. De hecho, yo creo que todo SDET debería por lo menos saber Python y JavaScript, idealmente. Entonces, por ahí se los dejo. Si no saben ninguno de estos, creo que es un buen momento para que comiencen a estudiarlos. ¿Ok? Ahora, yo les mencionaba que no solamente es ir a aprender ese lenguaje, sino practicar mucho. De hecho, para mí, lo más importante para desarrollar expertise en un lenguaje de programación no es solamente conocer la teoría, sino tener fluidez a la hora de programar y resolver challenges. Y algo que me ayudó en mi caso específico a alcanzar cierta fluidez, al menos en el caso específico de Python, fue esta plataforma que se llama CodeWars. CodeWars básicamente lo que tiene es diferentes challenges categorizados por diferentes niveles de dificultad y ustedes conforme los van resolviendo pueden ir subiendo de nivel, van a ir ganando puntos y creo que no recuerdo si este era el count de cuántos challenges había resuelto uno. Es bastante bueno. Cada vez de que usted resuelve un challenge, el challenge para probar que está bien resuelto se le van a ejecutar unos unit tests. Y algo que me ayudó mucho a aprender fue que cuando usted envía su solución, aunque la solución suya funcione, usted puede ver las soluciones que le dieron a ese mismo problema a otras personas. Entonces también uno dice, oh, ok, esto pude haberlo hecho más sencillo, o mira, no sabía que existía esto en Python para hacerlo de esta forma. Es bastante útil. Aquí creo que están prácticamente todos los lenguajes de programación principales. Entonces, y es gratuito, muy importante. Entonces, de verdad que se los recomiendo muchísimo. Les mencionaba los Learning Paths de Test Automation University. Esto es un screenshot de los Learning Paths de Web UI que ellos tienen. Curiosamente, en el tope de esa lista tenemos Java, JavaScript y Python, que son los lenguajes principales que estábamos hablando en el slide anterior.
Cada uno de estos Learning Paths comienza desde los foundations y poco a poco se van adentrando más en cada uno de estos Learning Paths según el lenguaje. Algo que me gusta mucho de Test Automation University es que cada vez de que ustedes, es gratuito, ¿verdad? Y cada vez de que ustedes completen uno de esos training, le va a generar un certificado que pueden compartir en las redes sociales de ustedes, que también forma parte del propio branding que debería de estarse haciendo cada profesional, ¿verdad? Eh, yo estoy seguro que si ustedes comienzan a compartir este tipo de cosas en su LinkedIn, acabo de completar este curso, acabo de hacer este framework, lo pueden ver en mi repositorio, eso va a llamar mucho la atención de personas que se dediquen al reclutamiento, ¿verdad? Ahora bien, con respecto al tema de Automation Challenges, esto suele ser un poco complicado. Yo he buscado en Google y la verdad es que no hay muchas soluciones. Entonces, decidí a nivel personal crear dos repositorios. Pueden buscarme en GitHub como Anthony Fuentes y en mi repositorio van a encontrar entre algunos repos estos dos. Uno se llama UI Automation Challenges y el otro se llama Testing Playground. UI Automation Challenges es una aplicación montada con Node.js, es un fork de una aplicación que se llama Kitchen Sink de Cypress. Lo que pasa fue que la modifiqué para que aparezca un montón de challenges. Hay challenges, incluso incluye un minigame de CSS que me recomendó un compañero en algún momento, entonces decidí incluirlo. Les recomiendo muchísimo descargar este repositorio, ejecutarlo localmente y comenzar a practicar con esos challenges que vienen ahí. Al lado derecho, este otro repositorio, Testing Playground, es una aplicación completamente funcional de tipo Real World Application. Es una aplicación, un shopping site montado con WordPress. Utiliza un plugin que se llama WooCommerce. Es completísimo, entonces también lo pueden descargar, lo pueden ejecutar localmente. Creo que el README está bastante claro sobre cómo ejecutarlo, pero si en algún momento tuvieran dudas me pueden contactar por LinkedIn y yo con mucho gusto les ayudo, o me pueden crear un issue en el repositorio y yo les doy asistencia. Este lo pueden descargar, se ejecuta con Docker y aquí pueden sacar una infinidad de test cases manuales y eventualmente automatizarlos. De hecho, tengo una pequeña prueba de concepto que estoy desarrollando con algunos compañeros de mi equipo que precisamente quieren hacer ese switch de manual QA automation, y nuestro approach fue utilizar este testing playground para que comenzaran a desarrollar sus skills y a practicar bastante. Entonces, bueno, se los recomiendo muchísimo. Con respecto a mantenerse actualizado, si no han escuchado mencionar esto antes, existe una empresa que se llama ThoughtWorks. Ellos publican un reporte aproximadamente 2 veces al año que se llama Technology Radar. Y en este reporte ellos mencionan trends de la industria que uno debería estarle poniendo atención. De hecho, en el último reporte mencionan Cypress como uno de los tools que se debería de comenzar a adoptar en la actualidad. Claramente, esto no va a ser la verdad absoluta para todos los proyectos, va a depender mucho de la necesidad de cada proyecto, pero también eso le permite a uno tener un norte. Y si uno nunca ha usado Cypress, por ejemplo, decir, ok, yo debería entonces comenzar a aprender, ¿no? Porque no sé cuándo lo voy a necesitar. Y pues lo mismo aplica para techniques, platforms, languages and frameworks. De hecho, en Techniques se está hablando mucho sobre infrastructure as code, que es como DevOps, pero a través de plantillas. Entonces, comenzar a familiarizarse con ese tipo de cosas es muy importante, y especialmente para Cuba, que tenemos que estar envueltos en todo un poco, ¿verdad? Ok, ahora viene la parte de branding. Y sin querer me estoy haciendo branding a mí mismo, no con ese objetivo, sino más bien con la idea de darles un ejemplo de qué podrían ustedes hacer al respecto. Algo que yo comencé a notar es que hace una diferencia bastante importante tener un repositorio
en GitHub con código que ustedes puedan mostrar en caso de una oportunidad de empleo o en caso no solamente de un trabajo nuevo, sino en caso de una promoción. Entonces, por ejemplo, yo sí trato como de invertir tiempo en mi repositorio, subir cosas y compartirlo con otras personas que también se pueda beneficiar de esto. Algo que no todos hacemos es colaborar en Stack Overflow. La mayoría de nosotros, yo creo que todos, yo lo uso demasiado todos los días para resolver cosas que no tengo idea de qué es lo que está pasando y la mayoría de veces encuentra uno la respuesta aquí. Em, pero a veces también nos olvidamos de nosotros ayudarle a otras personas que tal vez nosotros sí conocemos la respuesta, ¿verdad? Entonces, hace un tiempo decidí comenzar a responder preguntas y me di cuenta que a la vez es algo que sirve para mi propio branding. Ya uno comienza a recibir votos, a tener cierta reputación, es algo que uno puede linkear con su profile de LinkedIn y suma puntos cuando se requiere, ¿verdad? Por último, muy importante comenzar a darse a conocer. Entonces, ¿por qué no de repente escribir un blog post, publicarlo? Nosotros en Gap tenemos Gapsters.io. Si no lo conocen, los invito a seguir nuestro blog. Estamos por ahí constantemente publicando cosas bastante cool. Entonces, pueden ser 3 ejemplos de cómo comenzar uno a hacerse ese propio branding, ¿verdad? Ok, algo en el caso de Gap específicamente, nosotros tenemos una iniciativa que comenzó recientemente conocido como el Mobility Program y básicamente es un programa que busca brindarle la posibilidad a nuestros colaboradores de moverse entre proyectos internos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un proyecto actual, em, ya aprendí las tecnologías a un nivel de seniority eh, de mi proyecto adecuado y la verdad es que ya me motivaría mejor a aprender otra cosa. Puedo ir a hablar con los compañeros del Mobility Program y nos dan la oportunidad de hacer ese switch hacia otros clientes o otros proyectos que nos puedan ayudar a seguir desarrollando nuestro perfil profesional. Eh, Realmente esto es algo que ha ayudado mucho. Ya tenemos personas que han aplicado y les ha ido muy bien en el proceso. Entonces quería aprovechar para contarles al respecto. ¿Ok? Y por último, me gustaría dejarles una tarea. Eh, Ahí son completamente quienes quieran hacerlo, se pueden sentir libres de intentarlo. Y como les decía, bueno, ya saben mi nombre, me pueden buscar en LinkedIn, en donde gusten, y si tuvieran alguna duda, ahí podemos estar conversando al respecto. La idea es que aprendan a programar en JavaScript. Eh, para aprender JavaScript decidí no ponerles links acá, pero pueden buscar en Google y en los primeros resultados les va a aparecer una gran cantidad de tutoriales. También está Udemy, está LinkedIn Learning, hay un montón de plataformas. Entonces les recomiendo comenzar a aprender JavaScript. Una vez que aprenden JavaScript, desarrollen sus coding skills con CodeWars, completen el Learning Path de JavaScript en Test Automation University, descarguen el Testing Playground que les mostré ahorita, descárguenlo y ejecútenlo localmente. Escriban 10 test cases manuales, traqueenlos donde ustedes quieran traquearlos, ya sea en un spreadsheet, en un blog de notas, lo que ustedes quieran. Y pónganse en el goal de automatizar esos 10 test cases. Este Testing Playground tiene un REST API, un GraphQL API y por supuesto el frontend. Entonces no necesariamente tienen que ser test cases de UI, pueden ser de API, incluso hasta de performance si quisieran, o visual tests, lo que ustedes quieran, pero que sean 10 test cases manuales que tengan que automatizar. Y finalmente, suban el repositorio cuando resuelvan este challenge, suban el repositorio a GitHub y compártalo en sus redes sociales. Y hasta si me pueden taguear, yo con mucho gusto les puedo ir a comentar, a felicitarlos por completar el challenge. Pero sí quería ofrecerles un path a seguir y no solamente quedarnos en teoría, sino ofrecerles una solución para que puedan poner en práctica algún approach y ojalá de verdad me gustaría que eventualmente los que quieran hacer esa transición a manual, de manual QA Automation
con estas recomendaciones que yo les estoy dando lo puedan lograr. La verdad es que me emocionaría muchísimo. Em, Eso es básicamente la presentación. Eh, Pueden buscarme en LinkedIn como Anthony Fuentes. Decidí poner un screenshot porque después salen muchos Anthony, entonces para que vean mi foto. De verdad que me considero una persona sociable y me gusta mucho hacer networking, entonces siéntanse con toda confianza de contactarme si necesitan ayuda o algo con esto del challenge, del homework que les acabo de dejar. Y eso sería de mi parte. Gracias, Anthony. De hecho, tenemos varias preguntas. Entonces, voy a ir poniendo las que fueron saliendo durante la charla, te las voy a ir preguntando y cualquier cosa pueden ir agregando ya sea aquí o en el chat y ahí vamos atacando cada una. La primera es las herramientas de Selenium y de Catalan Test Project son consideradas parte de QA Automation o de Manual. Yo diría QA Automation. Incluso si ustedes notan, al final lo que se menciona es que QA manual y automation se están de cierta forma uniendo, ¿verdad? Yo creo que eventualmente vamos a dejar de conocer el QA manual role como tal vez en los próximos 5 años. Eh, yo diría, al menos desde mi perspectiva, que puede ser más tirado hacia el lado de automation. Ok, gracias. Ahora, tenemos otra que dice, ¿crees que el rol de QA Automation es menos importante y menos remunerado que de un developer? ¿Y por qué? No, no, realmente no. De hecho, una vez estuve, eh, bueno, cuando yo decidí hacer ese salto, estuve buscando en una plataforma que se llama Glassdoor. Ahí uno puede consultar salarios. Y para mi sorpresa, me di cuenta que muchos automation engineers ganaban incluso más que los developers. Entonces, más bien me atrevería a decir que en muchas ocasiones puede ser un rol mucho mejor pagado, la verdad. No desconozco por qué. Tal vez me animaría a decir que puede ser que muchos developers prefieren irse por el lado de desarrollo como tal y descuidan la parte de QA, y al haber menos gente, puede que al haber mucha demanda y poca gente, el salario sea mejor. Gracias, Tony. También tenemos aquí otra. Dice, para las personas que desean seguir la línea del performance, esto cuando estabas hablando de Test Automation U, ¿hay alguna guía como la que se presenta para Automation? ¿Conoces de alguna? Creo que en el caso de Test Automation University, no tenemos un learning, digo no tenemos como si yo fuera parte de, no hay un learning path de momento en Test Automation University, pero yo tengo un mind map que también lo pueden buscar. Vamos a ver si lo encuentro por aquí rápidamente. Rayos. Puede ser este tal vez. Ajá, este es. Yo había creado este mind map con colaboración de varias compañeras en Gap, y por aquí se mencionan algunas herramientas. Sí, de hecho, si quieren le pueden sacar screenshot o lo pueden googlear. Sale en MindMeister como Software Quality Assurance, y por aquí hay una sección de Performance Testing. Aquí pueden ver ciertos tools dependiendo del tipo de performance que ustedes quieran hacer. Si es para la parte de UI, yo les recomendaría tal vez comenzar a aprender Google Lighthouse, que se puede instalar como un plugin sin necesidad de programming skills. Lo pueden instalar como un plugin en el browser. O si quieren ir ya a hacer tal vez como load testing, Locust.io, creo que es una buena opción para comenzar a aprender. Eh, Tal vez le pueda servir esto a la persona que preguntó. Anthony, nos preguntan que si de casualidad puedes compartir en el chat ese link. Claro que sí. Ujú. Con mucho gusto. Um, No veo la opción de escribir, André. Si quieres me lo pasas y yo lo, Ujú. lo comparto. Mientras tanto,
tenemos otra pregunta también. Ujú. Es sobre el futuro de ciertas herramientas. Dice, ¿cuál es el futuro de herramientas como C-Lite, Apply Tools, Test IM, Eggplant y otras que van por la misma rama? Ok. Bueno, muy honestamente hay algunas que no reconocí, pero definitivamente sí, Apply Tools. Creo que Visual Testing en general tiene un futuro bastante importante. De hecho, si no lo han comenzado a hacer, es muy importante comenzarse a involucrar con eso y ver otros sabores disponibles, ¿verdad? No solo Apply Tools, sino tal vez Percy o hay muchos otros plugins disponibles para esto. Creo que tiene un potencial bastante grande y la mayoría de proyectos no lo están explotando. Que también es parte de lo que les mencionaba ahorita del reporte de Technology Radar. Ahí muchas de esas nuevas tecnologías se están anunciando constantemente, entonces estar muy pendientes de ese reporte y probarlas, ¿verdad? Siempre que se pueda. Gracias, Tony. Y aquí otra pregunta que tenemos es desde tu propia experiencia. Al haber hecho la transición de QA Automation, ¿cuál fue el mayor reto que encontraste? El mayor reto creo que puede haber sido tal vez que se me diera la oportunidad en un inicio al no tener experiencia. eh, y tal vez algo que pudo haberme pasado es que en un inicio, como decimos aquí en Costa Rica, no me la creía o no confiaba mucho en mí mismo, tal vez. Entonces yo decía como, no, es que tengo que aprender demasiados skills, ¿cómo voy a hacer ese salto? Aparte de que yo venía de un rol completamente diferente que era Web Content Development, ¿verdad? Eh, sí, también voy a ser sincero, creo que tuve mucha suerte. De hecho, Edley, la que está aquí acompañándome, fue una de mis mentoras. Ella me dio un training de automation buenísimo. También tuve otros compañeros, Oscar Valerio y otras personas en Gap que me habían dado trainings muy buenos y eso me dio un empujón bastante importante. Y al final decidí creérmela, decidí creer en mí mismo y comencé a estudiar y a seguir todos estos líderes y todo lo que les conté. Pero al inicio sí tuve cierta duda, siéndoles honesto. Gracias, Tony. Este, esas eran las preguntas que teníamos. Había un comentario que me pareció muy interesante que hicieron durante la charla y dado que tenemos un poco de tiempo, tal vez lo podemos abordar. Igual si alguien tiene más preguntas, puede agregarlas. Uno de los comentarios que tuvimos fue de, de que Manual nunca va a desaparecer. Eh, vos, no sé si querés elaborar un poco más sobre ese comentario. A mí me parece muy interesante y lo he escuchado, de hecho, ya en varios lados, digamos. No sé, diría como un poco controversial, ¿verdad? Que se ha vuelto. Claro, claro. No, yo creo que definitivamente siempre va a ser necesario tener la perspectiva de un humano al utilizar una aplicación. ¿Cuál es ese user feeling? ¿Cuál es el onboarding experience? Es algo que se menciona mucho actualmente. Em, en este momento no existe ninguna herramienta ni ningún algoritmo de machine learning, ningún AI que nos pueda resolver esta situación. No nos puede decir, mira, esta aplicación, este workflow no se siente bien. Siempre vamos a necesitar el input de un humano, porque al final todas estas aplicaciones están siendo utilizadas por humanos, ¿verdad? Yo en general siento que ambas áreas tienen que aprender a coexistir. Por mucho tiempo en el pasado, eh, lo que pasaba era que nos enfocábamos muchísimo en automation, perdón, en manual y no le dábamos importancia a automation. Ahora lo que se está viendo en este momento es que deberíamos de aprender a desarrollar ambos skills en paralelo, pero nunca dejando manual QA atrás. Y de hecho les cuento una experiencia a nivel profesional. Cuando yo comencé con mi cliente actual, en un inicio mi cliente quería contratar solo Automation Engineers. Entonces llegó, contrató 4 Senior Automation Engineers y no quería Manual QA. Pero la estrategia de Automation no estaba resultando porque definitivamente necesitábamos tener gente manual que nos ayudara a cubrir ese gap que Automation, al menos actualmente, no logra cubrir.
Entonces, yo creo que sí podríamos durar bastante hablando de ese tema porque como dice Andy es muy controversial, pero tratando de resumir un poco, ese es mi input con respecto a eso. Tony, teníamos una pregunta casi al inicio y yo me di cuenta que, bueno, yo la contesté, pero solo le salió creo que a los panelistas, pero igual te la voy a hacer. Aquí ya la Claro. contesté, pero si podías definir un poco lo que era CI/CD, entonces. Ajá. CI/CD significa Continuous Integration, Continuous Delivery, y básicamente es el proceso que se está utilizando ahora para poder desarrollar e integrar ese código en los diferentes ambientes de una forma automatizada. Ahora, como parte de esa integración continua o automática, también se ha comenzado a implementar prácticas de automation, ¿verdad? Para asegurarnos de que, ok, si vamos a estar integrando código constantemente a cierto environment, ¿cómo podemos asegurarnos de que nada de lo que estamos integrando vaya a romper algo que ya estaba funcionando bien? Entonces ahí es donde entra en juego automation. Y de hecho, aprovecho para promocionar uno de los próximos webinars que viene pronto, que va a estar dando Marco Sanabria y Juan Barbosa al respecto. Ellos van a estar hablando mucho más en detalle sobre este tema. No se lo pierdan porque va a estar muy bueno. Sí, de hecho, justamente ese va a ser el del 19 de agosto. Ujú. Ahorita ya no tenemos más preguntas. No sé si alguien tiene alguna otra o así, pero mientras les recuerdo, como ya dijo Tony, tenemos todavía más charlas, vienen 3 más. La próxima semana vamos a tener una que es sobre cómo hacer bien los selectors y locators en general de Selenium, y cómo trabajar de la mejor manera con eso y sin tener que utilizar a veces los tools que los generan tal vez un poco feillos. Tenemos también una de CI/CD y cómo Automation nos ayuda con todo esto, y una de Security Testing, que es un tema muy novedoso. Entonces, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, acaba de salir una. Que si en el futuro cercano, si se ve en el futuro cercano la inteligencia artificial integrada con QA. Sí, de hecho creo que ya tenemos, hay uno de los líderes que mencioné aquí ahorita, vamos a ver si lo tengo por aquí tal vez. No lo tengo en la lista. Bueno, sí, Jay Arbon, él está liderando una empresa precisamente que integra inteligencia artificial con automation. Creo que se llama Test AI, pero pueden buscar a Jason Arbon y ahí pueden encontrar más detalles al respecto. Básicamente es una herramienta donde usted le dice, quiero hacerle clic al shopping cart, pero usted no indica cuál es el selector de ese elemento. Y el AI usa Visual Recognition para ubicar en la UI dónde se encuentra ese icono del shopping cart e ir a hacerle clic de forma inteligente. Entonces ya se está comenzando a ver incluso. Sí, muchas gracias, Tony. Y dice, aquí tenemos otra. En tu propia opinión, ¿cuál o cuáles lenguajes de programación podrían ser más usados en un futuro cercano o a mediano plazo? Ujú. Ok, como les comentaba, eso puede depender mucho de cada proyecto, pero yo sí estoy viendo un crecimiento muy importante en el caso de JavaScript. Eso se ve influenciado porque ahora frameworks de UI como React, Angular, Vue.js están volviéndose muy populares, ¿ok? Y usualmente ustedes saben que los equipos de automation tratan de usar un stack similar al que estén utilizando los UI developers. Entonces, para mí, principalmente, y por eso es que en el homework que les dejé al final, les recomiendo que comiencen a aprender JavaScript. Otro que adicionalmente sería muy bueno que aprendan es Python. A mí en lo personal me ayuda muchísimo con tareas misceláneas, como por ejemplo, no sé, ocupo un script que haga cierta integración con Jira y que cuando yo envío código genere un changelog automáticamente, qué sé yo. Python me ayuda muchísimo a hacer ese tipo de cosas. Entonces yo personalmente recomendaría estos dos.